Ahí está. Bueno, bien, habíamos entonces llegado hasta acá, hasta el control de emisión, y vamos a ver ahora algunos casos de contaminación del aire. Bueno, estos casos que les voy a comentar son casos que me tocó participar como perito químico en la Corte de Justicia. Yo trabajé 23 años en el Poder Judicial como perito químico oficial y me ha tocado estar a cargo del área toxicología ambiental y tuve que desarrollar varios casos. Entonces les voy a mencionar algunos de ellos y este es un caso que nos tocó trabajar, que es un caso sin muestra. Entonces, en este caso, había una empresa que estaba relacionado con la actividad de la industria láctea en la zona de Morón, provincia de Buenos Aires, y en ese momento estaba activo lo que era la Secretaría de Política Ambiental, que después cambió a OPDS, y actualmente es el Ministerio de Ambiente. Y básicamente había varios reactores interiormente y algunas fuentes externas como algunos sistemas para depositar basura y donde se tiraban restos de yogur y otras sustancias, en los cuales volquetes había procesos de putrefacción y generaban sulfuro e hidrógeno. Entonces lo que había que hacer era ver qué pasaba con los olores que ahí se producían, teniendo en cuenta los vientos predominantes. Resulta que cuando nosotros fuimos al emprendimiento, el emprendimiento lo estaban desmantelando y no había ningún tipo de actividad. Nos mandan el expediente de la causa y ahí se descubre que había una medición hecha en un momento determinado de cuando el emprendimiento estaba activo, hecho por un inspector municipal que había medido sulfuro e hidrógeno en el pie del volquete donde había procesos de putrefacción. Y en función de ese dato, pudimos reconstruir hacia el pasado cuál había sido el nivel de la concentración a distintas distancias del volquete, teniendo en cuenta los vientos predominantes que le habíamos pedido a el servicio de la Fuerza Aérea Argentina, a lo que es el Servicio Meteorológico Nacional, y poder averiguar, en función de ese viento predominante, si efectivamente el viento daba hacia las direcciones de los particulares damnificados. Entonces hubo que recopilar registros de la información que nosotros estábamos recibiendo del Servicio Meteorológico Nacional en distintos horarios, ver cuál era la frecuencia de los vientos predominantes. Se hubo que analizar más de 7.000 registros. Afortunadamente teníamos un becario en la asesoría que nos ayudó con esa tarea y después se aplicó el modelo de dispersión ambiental, que es el modelo Screen 3. Hoy día ustedes lo pueden ubicar como Screen View dentro de la EPA. Es un programa que se puede utilizar gratuitamente y lo que permite es, conociendo una emisión determinada, tratar de averiguar a distintas distancias a nivel del piso la concentración de ese contaminante. Entonces, a nosotros ese particularmente nos interesó para averiguar los niveles, digamos, a puerta de casa de cada vecino implicado a distintas distancias y tener en cuenta si el olor detectado podía estar por encima o por debajo del umbral de olor y compararlo con la ley. En ese momento era el decreto 3395 y reemplazado por el decreto 1074 del 18, hubiera sido exactamente lo mismo. Entonces, a distinta distancia, arreglo cada 5 metros, hasta unos 1.000 metros de distancia, desde la fuente emisora del volquete, con el material en putrefacción, para saber entonces en esa dirección y esa relación que le decía con el umbral olfativo. Y resulta que más o menos hasta unos 100 metros de distancia de volquete, teníamos valores del orden de 7,8. La unidad que expresa esta segunda columna son microgramos por metro cúbico. Entonces calculábamos
con ese programa, el Screen 3, los valores a 100 metros, 110, 120 y así sucesivamente. Y en 100, donde estaba el valor de 7,8, que tiene una flecha ahí de color celeste, era para nosotros el punto de corte, porque coincidía que 7,6 microgramos por metro cúbico era el valor de referencia, donde podíamos decir que era una tabla que nos mostraba los valores de umbrales de olor y irritación para el sulfuro de hidrógeno, que era 7,6. Nosotros llegamos que hasta los 100 metros teníamos 7,8. Quiere decir que de 100 metros hacia atrás era detectable el olor por la gran población, digamos. Puede haber diferencias individuales de esta detección del umbral olfativo. Debemos aclarar que esas detecciones son netamente subjetivas, ¿no? Entonces, bueno, con eso de alguna forma, a pesar de que la planta estaba desmantelada con ese valor histórico registrado por un inspector municipal, pudimos hacer un registro, un estudio retrospectivo en el tiempo, gracias a esa medición que se había hecho oportunamente y ver si los vecinos tenían razón o no. También pudimos ver algunas fotografías del lugar que ilustraban, por ejemplo, puertas, y en particular los picaportes que eran de bronce, que estaban ennegrecidos. Y esto es factible de que se produzca porque la interacción del sulfuro de hidrógeno con el cobre de las manijas en las puertas puede decolorarse a color negro por formación de sulfuro de cobre. O sea, había una correspondencia entre eso observado y en particular por los olores detectados por los vecinos. Por eso a este caso lo habíamos llamado un caso sin muestra. Fíjense la variabilidad y la posibilidad de trabajo que se tiene a veces con la potencial utilización de herramientas que están totalmente disponibles en Internet. Este no fue el modelo que nosotros hubiéramos deseado utilizar, habíamos pedido otro que era de mayor aplicabilidad, pero el programa cuando lo pedimos nos mandaron sin cargo, pero llegó sin posibilidad de uso y por eso hicimos extensivo el uso del modelo Screen 3 que puede tener un poco de errores, pero nos sirvió al propósito que nosotros queríamos. Si a alguno le interesa mayor dato de este trabajo, me lo puede pedir y se lo mando un trabajo que hemos publicado en la revista de la Universidad de Morón respecto de este tema que les estaba comentando. A ver, creo que acá había alguna pregunta. El parámetro es el olor. Entonces, el olor, decir, bueno, ¿cómo detectamos el olor? Ponemos a alguien con su nariz y decimos, huela, no huela, detecto, no detecto. No, básicamente, decíamos entonces, teníamos un valor en el bolquete, hicimos uso, pusimos manos a la obra calculando los distintos valores a nivel del piso, a distintas distancias, alejándonos de la fuente y teniendo en cuenta la dirección del viento, hasta ver cuál era el valor por debajo del cual ya estamos debajo del nivel del umbral olfativo. Entonces lo estábamos cuantificando de alguna forma. No es que teníamos solamente decir se detecta, no se detecta. Entonces, con el valor ese de 7,6 es el que marca la ley, por encima del cual la mayoría de la población puede detectar ese olor. Al sulfuro de hidrógeno, que es olor a huevos podridos. No sé si queda claro el ejemplo ahí que estaban preguntando. Bien. ¿Alguna otra pregunta de ese caso? Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, acá tenemos otro análisis de otro caso. Bien, perfecto. Este es un caso, creo que no lo comenté, de hidrocarburos en cisternas de subsuelos de un edificio público. Este es un caso que nos tocó también en esa actividad pericial
que le decía anteriormente. Vamos a llamar al marcador. Entonces acá tenemos una estación de servicio que produjo una pérdida de combustible en uno de los tanques, un edificio público que es el edificio de Tribunales de Loma de Zamora, construido en una zona que se ganó a una laguna y fácilmente el curso de la napa freática llegaba a los primeros niveles del primer subsuelo, donde había unas cisternas de recolección de aguas servidas del edificio y aguas pluviales de los distintos pisos superiores y de aguas servidas de baños y de cocina y se acumulaban entonces dentro de estas cisternas del edificio. Pero que al subir el nivel de agua podía ser entonces que el combustible que venía arrastrado del edificio apareciera en la cisterna y hubiera emisión de vapores de hidrocarburos de la pérdida de combustible de la estación de servicio al interior del edificio, generando un riesgo de explosión y un riesgo a la salud. Entonces hubo que evaluar la concentración de combustible en la atmósfera de las zonas internas de este edificio en las cercanías de las cisternas. Perforaciones alrededor del edificio al principio para evaluar de dónde estaba proviniendo el combustible, o sea, la dirección de procedencia. Después hubo que llamar a una empresa para instalar un sistema de ventilación forzada para remover los vapores de combustible y un sistema que separara de la superficie del agua que estaba flotando el combustible para minimizar la afluencia de combustible y por ende la evaporación del solvente a la atmósfera. Y un plan de monitoreo para estudiar la variabilidad de la afluencia de combustible a las cisternas. O sea, todo eso había que hacer para lograr este propósito. Porque el edificio hubo que evacuarlo y después se preguntaba si el edificio era seguro para retomar las actividades. Y había que firmar, evidentemente, para decir, garantizar estas circunstancias. Bueno, acá tenemos alguna fotografía. Este es el edificio de Loma de Zamora en su momento. Hoy día esta arteria que estamos viendo acá está a un nivel como de 2 o 3 metros de altura. Esto es como una autopista que corre en estos dos sentidos. Y acá al costado a la derecha está la estación de servicio que estaba haciendo referencia en la fotografía, en el dibujo, en el esquema que le mostré anteriormente. Acá tenemos el esquema de la estación de servicio que aún sigue estando existente, de bandera de YPF, como ustedes pueden ver en la foto. La bandera no cambió ni nada, y una pérdida de combustible de unos cuantos litros, de unos 600 litros aproximadamente. Esto es parte del edificio de tribunales en construcción en ese momento. Por este acceso se puede ir hacia el primer subsuelo, donde acá pueden entrar vehículos, por ejemplo, de patrulleros, con detenidos, para que tomen el ascensor y suban a edificios a pisos superiores, a los efectos de presenciar o ir a una declaración testimonial, a un juicio oral de detenidos provenientes de comisaría o de cárcel. Y acá, en este túnel, a la izquierda y derecha hay puertas que están relacionadas con cisternas que toman agua del edificio proveniente de planta altas para lo que es la descarga pluvial del edificio y la descarga de líquidos servidos para después ser inyectados hacia afuera, pero con la posibilidad de que el bajo nivel de las napas freáticas, por el viejo lugar, que era una laguna ganada, la construcción ganada laguna, fácilmente tiene contacto la cisterna de ese primer subsuelo con el agua de la pérdida de combustible de la estación de servicio. Hubiera fuga de combustible a modo de vapor en estas zonas inferiores y que los motores de los ascensores u otros componentes eléctricos podría hacer que alcanzara un nivel de explosividad.
Acá tenemos la misma fotografía, nada más ahora la parte de la cisterna la tenemos a espalda de la fotografía, y ahí se pueden observar algunos autos, un patrullero del lado izquierdo, que se los voy a remarcar acá. A ver, ¿dónde está el anotador? Acá tenemos un patrullero que podemos vislumbrar ahí, este plano inclinado que conduce entonces a las cisternas. Bueno, hay una recolección en una jarra de los hidrocarburos, en la parte superior flotando en el agua, que se recogió dentro de la cisterna. Y acá vemos una de las cisternas que tiene ya instalado un doble circuito. Estas bombas que están instaladas acá son, estas bombas que están acá son para el bombeo de los líquidos de estas cisternas que se llenan. Y acá, en este caso, la cisterna tiene un caño de color blanco, que es el que va a recolectar en esta parte inferior, de toda la atmósfera con vapores para extraerlo hacia el exterior. Y esta manguera de color salmón va a extraer película de la superficie del líquido, que es película de hidrocarburo, para que no se acumule y genere evaporación del solvente dentro de esta cámara. Bueno, ahí se ve un detalle entonces del sistema de extracción de vapores, de la evaporación del solvente, y este que está acá está conectada a la superficie del nivel de líquido de acá para tratar de extraer la película de hidrocarburo que flota sobre el agua, para minimizar la tasa de evaporación. Bueno, después tuvimos que conseguir también un explosímetro para ver entonces si alcanzaba el nivel de explosividad, que era uno de los aspectos críticos que nos preocupaban para ver si el edificio era seguro, o sea que había que hacer mediciones constantemente. El edificio estuvo sin gente del orden de 2 o 3 semanas, y todo ese sistema que le mostré anteriormente, instalado también durante varios meses, hasta que llegó un momento en que no había más afluencia de combustible, y en un momento determinado se tuvo que tomar la determinación de retirar todo este sistema, porque esto tenía un costo diario del orden de $1000 por día, aproximadamente. Bueno, acá vemos parte de la cañería que es conducida para la extracción de los de los vapores de las cisternas, en lo que era el recorrido que hacían los vehículos internamente. Acá vemos un sistema ya retirado, el sistema de extracción de la bomba peristáltica para el retiro de la película de líquido, pero seguía instalado el sistema de extracción de vapores por si hubiera alguna afluencia, de extraer y minimizar la concentración del vapor de hidrocarburos que podía haber en este recinto. Acá podemos observar una parte de la perforación externa del edificio para tratar de ubicar la afluencia de combustible. Acá Defensa Civil asistió con la presencia de trépanos para hacer las perforaciones, y después con un detector de hidrocarburos íbamos midiendo los distintos niveles hasta que pudimos trazar entonces una curva de concentraciones para averiguar dónde estaba entonces la afluencia de combustible. De los líquidos que se tomaban de la cisterna, que salían de esas mangueras de color salmón, que tomaban la película superficial de hidrocarburos, mezclado con agua, pasaban a través de estos tanques de acero inoxidable con restos, en su interior conteniendo carbón activado, para retener por fenómeno de superficie de absorción los restos de hidrocarburos, para que el líquido que se volcara de agua tuviera niveles bajos permitidos de vuelco de, de del agua que quedaba remanente sin hidrocarburos.
Ahí tenemos parte de las casetas con el sistema a la derecha, con el carbón activado para retener el agua, del agua el hidrocarburo, y a la derecha un sistema de succión forzado para que los vapores de la cisterna sean evaporados a los 4 vientos. Entonces, ese sistema de forzador tomaba el aire de la cisterna, enriquecido potencialmente en algún momento con vapores de hidrocarburos, y eran venteados entonces a los 4 vientos. Entonces, fíjense en la multiplicidad de acciones que uno podía tener. Un edificio que estuvo en vilo durante 2 o 3 semanas a el movimiento de una repartición judicial durante varias semanas, ¿no? Como estaba comentando anteriormente. Sí, el sistema este que estoy describiendo fue de carácter provisorio. Esto estuvo un par de meses hasta que se garantizó y después se averiguó de dónde era bien clara la afluencia de combustible. Era por un problema en una pérdida en uno de los tanques de estación de servicio, aparentemente por un mal sistema de contralor, porque los tanques de combustible los revisa, pasan a través de la jurisdicción de la Secretaría de Energía. Y fue de carácter provisorio. Imagino que después las costas y todo habrán pasado a la estación de Bandera, por todo el perjuicio económico y de riesgo que hubo por la problemática. No creo que haya habido remediación, porque todo el líquido se fue juntando con esa película y terminó perdiendo, según lo que detectaron o se expresó en la causa, y hasta que lo que nosotros pudimos averiguar fue un flujo de pérdida temporal de unos 600, 700 litros de combustible. No es que hubo una mayor cantidad de fuga de combustible. Entiendo que se habrá podido recuperar a través de ese sistema de captación de agua hidrocarburo, para después ser retenido en la torre de carbón activado y el agua volcarse a un curso de agua abierto o pozo de agua abierto sin necesidad de hacer ningún tipo de remediación, porque los volúmenes habían sido significativamente grandes. Pero hasta averiguar todo, instalar el sistema de seguridad, digamos, para prevenir alguna potencial explosión, costó bastantes semanas de trabajo hasta que se supo todo lo que había pasado. Así como lo estoy explicando en algunos minutos, esto tardó varios meses en dilucidarse y había que ir a medir sábado, domingo, a la noche, a la mañana, en distintos momentos, como para garantizar de que no hubiera afluencia de combustible. Quizá lo mejor hubiera sido instalar un sistema de monitoreo remoto, como para ver que si había algún pico, bueno, avisar enseguida y estar ahí presente. Pero bueno, en ese momento no había sistema así como el que estoy describiendo, y había que ir varias veces al día en distintos momentos y hacer el monitoreo. Pero bueno, por lo menos evitamos de que el edificio pudiera generar algún problema severo de salud. Bien, a ver, creo que tenía otro caso acá. Esta es una fundición de plomo. Esto es en la zona de Zárate. Hay una denuncia en una fundición de plomo. Bueno, acá la persona dice no manipular plomo. Cuando entramos vimos objetos metálicos, este, de plomo. Vimos sistema de fundición, vimos sopletes para fundir, de hecho cazoletas con metal fundido. Tomamos muestras de distintos elementos volcados para después determinar que esto era plomo. Ahí en la fotografía lo podemos ver claramente sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, tenían un sistema de extracción donde la parte inferior, esto es la parte interna, muy precaria. En la parte inferior a esa luminaria que están viendo, una mesada con, lamentablemente en eso no tenía registro fotográfico, fundían el metal
y los vapores de la fundición eran extraídos por ese extractor hacia el exterior. Ahí vemos la parte exterior del extractor hacia la calle. Y después en el piso recolectábamos muestras de suelo. Este está inmediatamente debajo del extractor ese que le mostré recién en la fotografía. Y esas muestras fueron analizadas para ver los valores de plomo. Y también cruzando enfrente y después cruzando en otra calle, en una avenida ancha, como a 50 metros de distancia, para ver entonces cuál era la dispersión de los aerosoles de plomo provenientes de la fundición que le mostré en el plano anterior. Y ahí podemos ver, por ejemplo, valores de muestras, por ejemplo, esos 180.000 microgramos por gramo, que está relacionado con la planta, con la fundición, obteniendo valores inmediatamente debajo del extractor que les mostré recién. En esa muestra de suelo estaba ahí el operador tomando muestras, acá, que esto es inmediatamente debajo del extractor, nos da estos valores que les estoy mostrando acá, 180.000 microgramos por gramo. Y cruzando en diagonal unos 50 metros de una avenida, nos estábamos dando un valor de 1.240 microgramos por gramo de plomo, microgramos de plomo por gramo de suelo seco. Estos son valores de guía para suelo, para plomo, para uso residencial, vemos ahí, para uso industrial y para uso agrícola. Acá preguntan cuál es el criterio de la toma de muestra. Cuando uno a veces está en una actividad pericial, tiene que tomar una decisión inmediata. En este caso nos pareció lo más criterioso ver a nivel de de donde era el punto de muestreo, debajo de la salida de los gases de ese sistema de extracción. Ahí nos pareció un punto de interés y tomamos otro alejado. También entonces nos preguntábamos, o hay varias preguntas, también debíamos haber tomado, pero no teníamos los elementos, una bomba tomadora de muestras para saber en el ambiente de fundición, que era un ambiente laboral, cuál era la concentración durante la fundición de los valores de plomo. Y ahora les voy a contar alguna otra cosa. Habíamos sugerido hacer análisis de plomo de los trabajadores que estaban ahí adentro y también de los vecinos circundantes. De esto nunca se nos contactó como para realizar la próxima etapa y después de varios años esta causa cruzó con otra y uno de los trabajadores que estaba ahí desarrollando la actividad en ese momento denunció al empleador y se observó de que este hombre tenía saturnismo, con datos suministrados por el Hospital Posada, que es el centro de referencia, el Centro Nacional de Intoxicaciones. Fíjense que si nos hubieran escuchado en ese momento y se hubiera hecho un análisis de plomo en sangre y una valoración haciendo el muestreo en aire laboral en ese ambiente donde se hacía la fundición, quizá hubiéramos evitado de que alguien estuviera intoxicado con este elemento. Uno no puede tomar criterios propios durante una actividad de este tipo, que es una actividad pericial, sino que debe recibir las instrucciones donde se le deben indicar cuáles son los puntos de pericia. O sea, aclarando fehacientemente qué es lo que ustedes tienen que hacer y uno lo puede hacer por motus propio. O sea, deben recibir instrucción. Entonces, la instrucción, ¿cuál puede ser? Por ejemplo, medir los niveles de plomo en suelo, hacer plomo en sangre, medir plomo en aire laboral. Esos serían los puntos de pericia que tendrían que haber estado formulados en el pedido de esta actividad. Ya en algún otro momento le voy a hacer algún comentario sobre el tema de peritaje. Vamos a ver un poco, quizás lo podemos hacer el jueves, del tipo de peritos, etcétera, si a ustedes les interesa, y hablar un poco de cómo se arma un informe pericial. Porque en definitiva, con estos temas ustedes van a terminar relacionados con actividades que tienen que estar con algunas cuestiones de interés en cuanto a esta actualización que ustedes están haciendo de conocimiento. Muchas veces van a terminar en algunas cuestiones de tipo pericial.
Entonces, tener mínimamente algunos elementos de juicio. Entonces, yo para la clase que viene, les voy a preparar, que ya tengo mucho material sobre esto, y hablamos un poquito de peritos y pericias. En cuanto a al área de salud, eh, bueno, en el ámbito de la especialidad, uno tiene que circunscribirse a contestar cuestiones básicas según su incumbencia. Por ejemplo, si uno le pregunta, en este caso de la fundición, cuáles son los aspectos de salud que se deterioran, eso le corresponde a un médico. No podemos hablar nosotros de este punto porque es un aspecto que toca al área de la salud. Uno puede decir, bueno, se ordenan, si por ejemplo el punto de pericia dice, bueno, hágase análisis de sangre. El análisis de sangre, ¿a qué va a apuntar? A determinar, por ejemplo, plomo en sangre, plomo en orina, determinación de la enzima delta-amino lebulínico dihidratasa, que es una enzima que se inhibe ante la presencia del plomo y baja su actividad. Podemos ver una anemia, puede haber sí una disfunción renal, quizá marcada por algún parámetro clínico, pero digamos que uno puede solicitar que se haga todo eso, por la interpretación la va a tener que hacer un idóneo del área de las ciencias de la salud. Quizá nosotros podemos inferir datos relacionados con los valores de plomo en suelo, de plomo en aire, desde el punto de vista laboral y ambiental. Así que esa es un poco la actividad que nos toca trabajar